en términos de las nuevas apuestas de eh, temas emergentes en torno al turismo. Creo que en los apuntes que van a desarrollar los compañeros se van a aproximar a unos contextos desde una perspectiva teórica y metodológica, pero a la vez también con la fuerte tendencia de conocer escenarios prácticos que permiten hacer una relación entre lo urbano y lo rural como un principio complementario para dinamizar esta nueva dinámica del turismo en los contextos, digamos, en los cuales pueden haber muchas potencialidades. Este ejercicio va a estar, digamos, apoyado, digamos, con algunas experiencias y información práctica que me imagino que los compañeros van a tratar de también contextualizarlo con un escenario real que podamos plasmar allí. Bueno, en este momento pues quedan habilitados para compartir su pantalla y para desarrollar la temática. Profesor, ¿se ve mi pantalla? Claro, se ve la pantalla completa, se escucha muy bien, se ve muy bien. Adelante. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, escuchamos perfecto, Sebastián. Listo. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Manuel Hernández, Alfonso Julio, Miguel Rada y mi persona, Sebastián Vargas. Nuestro tema habla sobre el turismo en la nueva dinámica de la ruralidad. Antes de empezar, quisiera hacer un breve apunte de lo que es el turismo rural. Alfonso, pasa. Bueno, el turismo rural es una modalidad de turismo de naturaleza, también llamado alternativo, que junto con el ecoturismo y el turismo de aventura constituyen una opción viable para mitigar. Alza la voz que no se te escucha muy lejos, por favor. Ok, que es una modalidad de turismo de naturaleza, que también llamado alternativo, que junto con el turismo de aventura y el ecoturismo constituyen una opción viable para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas y por la falta de conciencia y respeto a las comunidades donde se desarrolla. Ahora bien, hablemos sobre la aproximación teórica a la formación del imaginario turístico. Pues este material es un trabajo de investigación que se realizó y habla sobre la percepción subjetiva del destino turístico. Pues son diversas las aportaciones conceptuales que en torno a la imagen de destino turístico, si bien la mayor parte de estas comparten que es un concepto subjetivo, lo que analíticamente implica situar en primer plano no al conjunto de objetos disponibles, sino a la manera en que los turistas perciben tales objetos. Adquieren habitualmente protagonismo en la definición de imagen los términos impresión, percepción y o representación del destino en la mente del turista. Una sección que puede, digamos, destacarse por su amplitud es la propuesta que aparecía en este trabajo de investigación de los autores Baloglou y McCreary, que consideran la imagen como la representación mental de las creencias, los sentimientos y la impresión global del individuo sobre un destino turístico. Así que los estudios más actuales de diversos autores se inclinan por considerar que la imagen es un concepto que se constituye a través de la interpretación tanto racional como emocional de los sujetos y es consecuencia de la incorporación de dos dimensiones estrechamente
dos dimensiones relacionadas, o dos, no, tres dimensiones. Primero está las evaluaciones perceptuales cognitivas, es decir, las creencias y conocimientos del individuo sobre los distintos atributos del destino. Está también las evaluaciones afectivas o sentimentales del turista hacia un lugar o el destino. Y así también está la combinación de estas dos anteriores, de estos dos componentes, que da lugar a una imagen global que hace referencia a la valoración positiva o negativa que se puede tener del producto o del destino turístico. No obstante, la imagen del destino no es una imagen espontánea, sino socialmente inducida y reproducida, produciéndose las circunstancias de que un destino podrá tener tantas imágenes. Esta imagen, digamos que contiene los deseos y las expectativas construidas a priori del viaje, así como una serie de imágenes, digamos que estereotipadas, que el viajero deseará en su momento corroborar, ¿no? En ese mismo sentido, el concepto de estereotipo pues, del que estoy hablando muestra estrechamente ligado a la formación de la imagen del destino turístico, ya que si bien las características individuales del turista van a condicionar la imagen del destino, los estereotipos que en la actualidad son difundidos por los medios de comunicación de masas, la desvirtúan y fuerzan al individuo o a la persona a adaptar su propia observación a la imagen que resulta más conveniente al negocio turístico. Entonces, en esa línea podemos decir también que gracias al desarrollo de los medios masivos de comunicación, los turistas pueden describir la imagen de un determinado destino antes de llegar al mismo, y que los turistas visitan lugares turísticos para reconfirmar las imágenes fabricadas de antemano. De hecho, el viajero nunca llega a un destino con una percepción neutra del espacio, sino que está, digamos que, anterior o precedida de un cúmulo de imágenes anticipadas que condicionan la forma en cómo el visitante se relaciona con el espacio que visita y proporcionan, pues, a su vez el parámetro de compensación para valorar lo que es la realidad como tal. Entonces, siguiendo esto, podemos decir que la imagen turística es socialmente construida. Hubo un autor que incluso me llamó mucho la atención que decía que los turistas han adquirido no un lugar, sino la imagen del lugar. Por ello, los destinos optan por adaptar una parte de su territorio a la imagen idealizada que los turistas poseen del espacio turístico. En consecuencia, no es que las imágenes se adapten a la realidad, sino que la realidad simula sus imágenes. Otro tema importante es, pasa Alfonso, por favor, la construcción social de la imagen del turismo rural. Digamos, con el objetivo de apuntar el imaginario colectivo en el que se basa el turismo del espacio rural, existen datos o apuntes importantes asociados al turismo rural y que es importante pues mencionarlos. Hablar sobre la mitificación en ese sentido, digamos que el auge del turismo rural inaugura un nuevo capítulo para la historia de la mitificación de la naturaleza. Comienzan a crear o a contar mitos del lugar y todas esas cosas. Los cambios en el mercado turístico. El tiempo de ocio, que es ya un producto más de consumo, ampliando así el número de consumidores, y la demanda de servicios, más si tenemos en cuenta que una parte importante de ocio se consume en turismo. Los cambios culturales también en las sociedades posmodernas, es decir, los nuevos usos o modalidades turísticas no se pueden disociar, o sea, desprender de los cambios culturales. También están las raíces culturales, pues la sociedad de los años 60 decía que conservaba los vínculos familiares con el medio rural. Bien porque continuaba obviamente parte de la familia viviendo en el campo, o bien porque a pesar de la emigración no se habían desprendido de las tierras o las casas en las zonas rurales, pero la sociedad actual es evidentemente y eminentemente urbana, y en ese sentido el turismo rural puede llegar a ser una actividad lucrativa para gran parte de la sociedad. También está el incremento de la movilidad y la accesibilidad que facilita los desplazamientos de los consumidores y el acceso a los lugares más apartados. Entonces, el turismo presenta en cierto modo un mundo rural idealizado. Entonces, se considera que el turismo en el medio rural como una representación aventajada de la esencia de la naturaleza, y por ello su consumo implica una vuelta a los orígenes, un reencuentro con lo auténtico. De esta manera existe una relación entre la posmodernidad y esta nueva obsesión por el campo
en la medida en que esté tratado en la actualidad, ¿no? Como un espectáculo, enfatizándolo así como una imagen de naturaleza, de salud, de tranquilidad y conservación del patrimonio cultural, enfrentada a los problemas que la vida urbana trae con ella. Siguiente, Miguel. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la identificación de la naturaleza multidimensional en la imagen turística. La imagen de un destino rural se puede interpretar por un conjunto de factores que hacen referencia a las percepciones cognitivas o un factor relacionado con las evaluaciones emocionales o efectivas de un lugar. Estos efectos pueden ser tomados esos efectos pueden ser como la oferta de alojamiento turístico, el entorno socioeconómico, la infraestructura general y facilidades turísticas y recreativas que tenga el lugar, la atmósfera del destino, el ambiente social y atractivos, tanto naturales y gastronómicos. Y la imagen afectiva. La imagen afectiva se basa más que todo en el sentimiento y emociones que caracterizan a un lugar. Siguiente, Alfonso. Alfonso, siguiente. El efecto moderador de la idealización del medio rural en una imagen turística. Las expectativas de los turistas relacionados con la mitificación de los valores de naturaleza, el reencuentro con la herencia cultural asociada al medio rural y así como la representación, la memoria colectiva de la ruralidad como una auténtica y llena de encanto. Esto quiere decir que como el turista, las personas que van al destino, por medio de cosas que ven, cosas que le dicen, tienen una idea referente a ese lugar. O como bien sabemos, por ejemplo, una persona va a un lugar y nos vienen diciendo de que ese lugar les encantó por su infraestructura, su limpieza. Entonces ya tú tienes una imagen de ese destino. Siguiente. Buenas, bienvenida. Y quiero terminar con una frase que dice un concepto más que todo, que habla de que el turista solicita contactar con un ambiente que no les corresponde, con lo lejano al espacio, con el tiempo, posiblemente con lo que siente haber perdido, ya que esa persona o colectivamente, y haciéndose eco de esta demanda, la oferta acondiciona con instalaciones y métodos actuales el viaje del turista. Más que todo, esta frase lo que quiere decir es lo que dije anteriormente, de que cómo los servicios turísticos se acoplan a lo que quiere la persona para ese destino, para que así sea tomado como un destino perfecto, que esas personas puedan decírselos a los demás y así logren que ese destino se pueda como poder, o sea, pueda tener más visitas, pueda ser mejor emprendido. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el turismo y la nueva ruralidad. Con base a la revista Grand Tour, que es una revista de investigaciones turísticas, por medio de este documento o este artículo, en el cual trata sobre las características de las dinámicas
que comienzan a emerger o a surgir en relación con el turismo de base rural en los territorios cercanos a Bogotá. La metodología pues, que se utilizó fueron como experiencias, vivencias, entrevistas pues, a los campos y a las zonas como al lugar. Pásala. Bueno. Gracias. Nuevas metodologías para verdaderos Se te campos. está escuchando entrecortado, Bueno, Manuela. dice que el evidente la economía del es que mi internet está horrible. ¿Debo hablar más lento o como? O sea, No se te sé. escucha muy, digamos, se te va mucho la voz. Déjame como. Me dice si se escucha mejor o igual. Ahora se escucha bien, pero dale. No se escuchó al inicio. Se escuchó, pero se te entrecortaba. O sea, ¿lo repito o continúo? Continúa, continúa. Ok, bueno. El tema que vamos a tratar como primero en este artículo es nuevas metodologías para verdaderos cambios. O sea, el título lo dice, habla el evidente No se fracaso entiende de la nada. economía. Déjame coloco los datos a ver si se escucha mejor. Me dice si ya se escucha. Escucha mucho mejor. Adelante. Empieza de nuevo para que los compañeros te cojan el ritmo. Ok, Alfonso, profa, coloca el título para explicar de dónde salió, pues, de dónde proviene el tema, el artículo. Listo. Ok, gracias. El turismo y la nueva ruralidad. Este es un análisis que se hizo en los municipios del área de influencia de Bogotá por medio de una revista de investigación turística que se llama Grand Tour. Pues, ¿cuál es el propósito del artículo como tal? Que pues es indagar sobre las características de las dinámicas que comienzan a emerger o a surgir en relación con el turismo rural en los territorios cercanos a Bogotá. Ok, ya puedes pasarlo. El primer tema que vamos a tratar tiene como título Nuevas ontologías para verdaderos cambios. Yo hablaba de pues, que el título lo decía todo como tal. Entonces, habla de que el evidente fracaso de la economía del crecimiento, entre comillas, porque pues ahí les voy contando porque entre comillas, porque en realidad no tiene nada de crecimiento, dice que atada a la nefasta o a la mala idea, según la cual la producción indiscriminada de bienes y servicios sin considerar el equilibrio ambiental y la distribución equitativa de excedentes. Sería la senda para el desarrollo. Dicen que es un motivo histórico y real que permite pensar en otras formas de generar ingresos para las comunidades, superando esas visiones racionalistas y reduccionistas. Históricamente, América Latina ha sido el proveedor de commodities. En otras palabras, la fuente para el mercado mundial de petróleo, gas, carbón, entre otros. Pues como ustedes saben, cuando hablan de estos países de acá, pues lo primero pues que supuestamente la mayor economía de acá, pues es la exportación de petróleo y pues todos estos, ahí se me fue la palabra.
de todos estos productos que extraen. Entonces, dice que en el marco del paradigma de la División Internacional de Trabajo, en dicho paradigma se imponen un tipo de relaciones funcionales a los intereses de los países del norte y sus empresas transnacionales. El conjunto de relaciones sociales, estructuras e instituciones funcionales a este tipo de economía conforman lo que se denomina patrón de producción primario o exportador, como les decía. Dice, en lo esencial, esa ha sido nuestra base de estructura económica. Cambiar este paradigma supone al menos la confluencia de dos aspectos importantes, una sólida organización social y un profundo cambio epistémico, que permitirá la superación del modelo extractivista que actualmente se impone para nuestros países. Esto quiere decir que pues, poniendo el turismo rural, estaríamos pues haciéndole pues un cambio total a la forma de ver como el país generador de ingresos por medio de la extracción y más por el medio del turismo rural, pues que permite, además de diversificarnos y conocer nuevas culturas, generar ingresos para el país o para la localidad como tal. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. El segundo tema habla sobre una base para nuevos paradigmas de organización social. Dice que el inusual crecimiento de turismo, junto a la presencia de dinámicas rurales que permiten mejorar las condiciones de los campesinos en términos sociales, han permitido visualizar un espacio de convergencia de la actividad turística en lo rural. Pues estamos tratando el tema del turismo en lo rural, viendo la parte positiva, que es mejorar como tal la localidad donde se quiere implementar el turismo y a su vez generar ingresos para esta localidad. Entonces, desde una mirada teórica y conceptual, ya hay avances respecto al hecho de favorecer el establecimiento de enlaces entre los estudios rurales y los estudios turísticos. O sea, es algo que se quiere como compaginar, como unir. El turismo rural es una de las alternativas que se presenta a las comunidades rurales para generar ingresos. En una primera instancia, desde otra perspectiva, en áreas de superar el paradigma primario, que es el exportador, como les venía diciendo, lo que se quiere es cambiar eso o sea, darle como una nueva cara a la localidad, que no sea generar ingresos por medio pues, de la exportación y la extracción de estos minerales, sino que pues se le inculque el turismo rural para que pues pueda crecer la localidad sin necesidad de afectar al medio ambiente. También indica una dinámica social y cultural. A esto hablaba yo que era pues la diversidad y la manera de pues, aprender más sobre estos lugares y la manera como se desarrollan, cuya presencia es cada vez más evidente. Prácticas que se están ubicando en lo que Escobar, que también es una revista 2015, denomina discursos de transición. Ello debido a que intentan alejarse de la lógica del crecimiento y se acercan de poco a poco a otra manera de ver al mundo, más relacionado con la vida y como formas propias de alternativas al desarrollo. Pues lo que se está buscando es una forma alternativa que no afecte como tal al medio ambiente y genere ingresos. Sigue mi compañero Alfonso. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la actualidad y perspectiva del turismo rural en los municipios. Ok, iniciaremos hablando sobre el marco institucional nacional. A nivel nacional, no solo el turismo rural, sino toda la actividad turística en Colombia se rige por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y esto seccionado a través del Viceministerio de Turismo, que es a nivel nacional la autoridad que orienta y define las políticas
en cuestión de turismo. Más adelante les voy a comentar sobre el ordenamiento territorial, en donde ya ahí ingresan otros entes gubernamentales que hacen parte de la organización de estos territorios o estos entes territoriales, pero como tal, con referencia a toda la actividad turística, pues el ente que se encarga de todas estas políticas, de orientarlas y definirlas, es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo. Ahora les voy a hablar sobre los municipios que son la base del turismo rural. Como les venía comentando mi compañera, la idea de este estudio es involucrar a la comunidad en una actividad distinta a la primaria, que es la extracción y exportación de minerales, aunque dentro de esa actividad se involucran muchos aspectos como lo son pues las grandes multinacionales o empresas gigantes que hacen parte de todo este proceso de extracción de minerales en territorios específicos de nuestro país. Pero también existen otros territorios. Este estudio se enfocó, como lo dijo mi compañera Manuela, en comunidades rurales alrededor de la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, pero yo de pronto quise ir un poco más allá y hablar a nivel general de nuestro país. La idea de enfocar o promover el turismo rural es precisamente involucrar a todas estas personas que pertenecen sí, que están en estos espacios, que se dignifique todo su estilo de vida, que mejore su estilo de vida en cuanto a la explotación, por decirlo de alguna manera, de sus fortalezas en cuanto a no solo el ecoturismo o de pronto las riquezas naturales que tengan en sus territorios, sino también su valor patrimonial, su valor cultural y todos estos medios de los que puedan estas comunidades como agarrarse para poder potencializar su economía. Entonces, los municipios son la base del turismo rural, ya que son estas personas las que en primera instancia conocen casi que a la perfección este tipo de territorios o de lugares. En segundo lugar, estas personas son las que pues viven del día a día de la actividad que se realice ahí, ya sea la de extracción de minerales u otra, puede ser la pesca o todo este tipo de actividades. También con respecto al turismo, estas son las poblaciones que están directamente afectadas positiva o negativamente con la realización de este tipo de actividades. Por ejemplo, aquí yo puse tres imágenes distintas en donde sí o sí una comunidad está pues implícita dentro del desarrollo de esta, como lo son Monpós, por el otro lado está el Cabo de la Vela y por el otro lado está la Sierra Nevada de Santa Marta. En estas hay como un paralelo de distintas comunidades que hacen parte de ellas y que de una u otra manera viven del turismo. En el caso de especial de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues ahí están los indígenas y para ellos este lugar es un lugar sagrado. Por ello, dentro de lo que conocemos como el Parque Tayrona y otros parques que hacen parte de este territorio, hay un control muy fuerte por parte de esa comunidad para preservar este lugar, ya que por la explotación masiva de estos lugares pues se ha deteriorado. Hay muchos aspectos ahí en los que influye tanto el gobierno como nosotros como turistas y también como promotores del turismo en estos lugares. Y ahora hablamos de la incidencia del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un instrumento que permite la mejora de estos entes territoriales en aspectos como pues la accesibilidad, la mejora de la calidad de vida de las personas que pertenecen a esta comunidad y otros aspectos que también maneja para todo en pro de mejorar la calidad de vida de estas personas y que estos sitios sean promocionados de la manera adecuada. Como sabemos, y eso desde un tiempo para acá y ahora es mucho más fuerte, el tema de la seguridad del turista es extremadamente importante. Se hace de suma importancia que
la actividad turística se desarrolle dentro de un marco de seguridad, no solo física, sino mental también. Ahora con el tema del COVID, que de aquí en adelante también marca unos paradigmas bastante importantes dentro de la realización de la actividad. También el tema de la salud, el tema de que estos lugares sean higiénicos, que estos lugares estén aptos, que cuenten con todas las normatividad necesaria para poder desarrollar de manera adecuada su actividad turística. Entonces, el ordenamiento territorial es demasiado importante. Y dentro del estudio que estamos pues, leyendo de lo que se realizó en las comunidades aledañas a la ciudad de Bogotá, pues dice que muy pocas poblaciones cuentan con un plan de ordenamiento territorial donde se emplee este tipo de estrategias o políticas en pro de la mejora de estos lugares. Puede ser que ellos tengan potencialidad turística en muchos aspectos o tengan muchos espacios para desarrollarse, pero no cuenta con un plan de ordenamiento territorial que permita que este lugar sea accesible, que este lugar sea atractivo y que este lugar brinde todas las comodidades, por decirlo de alguna manera, que necesita el turista para poder llegar a cada uno de estos entes. Entonces, el plan de ordenamiento territorial es extremadamente necesario en cada una de estas comunidades, no solo en las grandes urbes, sino en estas comunidades, para poder desarrollar de manera adecuada su actividad. Ahora sigue mi compañera Manuela con el aspecto ambiental. Bueno, en cuestión de la parte ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales ya se encuentra en la agenda de desarrollo de las autoridades y en sus respectivos planes, no solo por ser imperativo global, sino expresamente asumido como base para el turismo. Los campesinos y propietarios de pequeñas unidades agrícolas la adaptan para ofrecer servicios alrededor del turismo rural. La atención que se tiene con las autoridades ambientales, tal como lo expresan los entrevistados, ponen de manifiesto que al respecto evita organizar las actividades en virtud de un plan, es decir, que todas estas actividades que se vayan a realizar pues no estén afectando al medio ambiente, que es lo que se busca, que aparte de que sea una nueva forma pues, de crecimiento, se mantenga pues ese equilibrio. Es bastante claro que han venido apareciendo muchas actividades que vienen haciendo uso de recursos naturales indiscriminadamente y sin adoptar las medidas necesarias para preservarlos. O sea, lo más importante es que las actividades que se vayan a realizar en estas comunidades pues tengan como dijo mi compañero, un plan de ordenamiento territorial, pues sea de una manera organizada. Según se informa por parte de los responsables en turismo de los municipios, surgen operadores que no pertenecen al territorio, que no dan cuenta de su gestión a las autoridades. El uso de estos recursos no se hace con una identidad y pertenencia del territorio. En tanto, simplemente estos son un objeto económico. O sea, tampoco es que porque se vaya a generar ingresos con esto, pues solamente se utilice en pro de lo económico y no, pues no haya esa estabilidad, como su sostenibilidad, por decirlo así. Pasa al fondo. Por otra parte, está la participación y organización de las comunidades. A pesar de la aparición de emprendedores que vienen implementando proyectos, en particular de ecoturismo y turismo rural, no se visualizan procesos asociativos en el corto plazo que podrían fortalecer el desarrollo del sector y que incidirían para una apropiada negociación del plan de ordenamiento territorial. Es claro que no se puede pedir que las comunidades se encuentren primero organizadas y luego sí hagan sus emprendimientos, pues sería una visión racionalista y simplista. Resulta afortunado que la dinámica de emprendimiento se esté presentando y la misma lo impulsa necesariamente a que en el mediano plazo los campesinos pequeños propietarios y la comunidad en general vislumbren formas de encuentros y asociación.
¿Me escuchan? Hola, me dicen si me escuchan. Ya te escuchamos. Te escuchamos, Manuela. Bueno, ya como reflexión final, nos comenta el artículo que los municipios, a pesar de su continuidad territorial, no asumen procesos de asociación y tampoco una intencionalidad más integral sobre la necesidad de potenciar el turismo. Es decir, que a pesar de que esta sea una buena idea, pues está como todavía bastante cruda y pues se necesita más compromiso por parte del gobierno. Gracias. Bueno, hasta aquí fue nuestra exposición. Aquí pues tratamos de sintetizar un poco el tema de el turismo y la nueva ruralidad, la nueva dinámica de la ruralidad. Y ahora mi compañero Sebastián Vargas va a compartir la pantalla para hacer una corta actividad. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve, pero ven acá. No, dale. O sea, si vamos a jugar Kahoot, no puedo jugar porque solamente estoy en el teléfono y me queda complicado. No, simplemente son 5 respuestas que cualquiera puede responder y ya, muy básico. Así que la persona que pues responda, es una dinámica son preguntas muy fáciles y pueden responderla cualquiera, pues el primero que responda ahí tiene. La primera pregunta dice, ¿qué términos toman protagonismo en la definición de imagen de un destino? Evaluaciones afectivas, adaptabilidad, proyección, ideas, símbolos, figuras, impresión, percepción, representación o impresión. La primera. Evaluaciones afectivas, adaptabilidad y proyección. Yo digo que la segunda, impresión, percepción y representación. Yo también digo que la segunda, impercepción, percepción y representación. Listo, pues. Sí, esa es la correcta. No entiendo primero cómo es la dinámica, o sea, ¿pueden hablar todos o es el primero que diga la respuesta correcta? Exacto, Sí, varios pueden decir la respuesta, pero por ejemplo, tú, Stephanie, que hablaste de primera, el punto es tuyo. Ah, ok. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la autoridad que orienta y define las políticas de turismo en Colombia? Mintic. ¿Quién lo dijo? Catherine Sierra, sí. Correcto.
¿El MIQUE? MINSIT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ah, ya. ¿A qué hace referencia las evaluaciones perceptuales cognitivas del individuo sobre los atributos del destino? Sentimientos del turista hacia un lugar, creencias y conocimientos del individuo, valoración positiva del producto destino o aceptación. Valoración positiva del producto destino. ¿Seguro? Pues no sé, estoy tratando de adivinar. Yo digo que Pues sí, creencias, hay una evaluación. creencias y conocimiento del individuo. Sentimientos del turista hacia un lugar. ¿Cuál? Yo digo que sentimientos del turista hacia un lugar. Yo digo que creencias y conocimiento del individuo. Pues la correcta es esta. Sentimientos. Oh, wow, ok. ¿Quién lo dijo? Yo. Carreño. Listo, vamos con la siguiente. Esta se trata de verdadero o falso. ¿Son municipios la base del turismo rural? Falso. Ah, no, verdadero. Verdadero. Pues lo que pasa es que Yo de lo lo que dije entendí, primero. No, el Ajo. punto no me importa. Lo que pasa es que lo que yo entendí es que sí, a pesar de que sí son la base del turismo rural, porque pues en los municipios está la ruralidad, aún así pues el desarrollo está como en pañales y como que no hay tampoco intenciones. Eso fue lo que yo entendí de la exposición. Sí, o sea, es que tienes razón, ¿eh? Es así como tú dices, pero independientemente del desarrollo que tengan o no, muchos de estos entes territoriales, hablando específicamente de Colombia, ellos siguen siendo la base del turismo rural. Dentro de ellos se desarrollan distintas actividades que impulsan este tipo de turismo, dependiendo de su potencialidad, pero ellos siguen siendo la base. Bueno, vamos con la última pregunta que dice: constituye una opción viable para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas. Ese concepto hace referencia a formación del imaginario turístico, construcción social de la imagen o turismo rural. Construcción social de imagen. Formación del imaginario turístico. Mentira, el turismo rural. El turismo rural. Turismo rural, sí. Es la correcta, turismo rural. Ganó Kathleen el punto. Ay, no es justo, yo le iba a decir. Bueno, ya esa ha sido nuestra actividad lúdica, espero que les haya gustado. Listo, profesor, ese es todo el desarrollo de nuestra exposición y nuestro tema. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente el ejercicio. Al final, como se dieron cuenta, esta opción y posibilidad que se genera a partir del turismo rural nos permite abrir un abanico de posibilidades. Yo quiero hacer una pregunta a todos, digamos, ¿en qué podemos aplicar en el contexto, por ejemplo, del Departamento del Atlántico, algún escenario de turismo rural? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Y si ustedes tendrían la posibilidad, ¿cómo lo dinamizarían? Espero que me respondan los compañeros que nos hicieron la exposición. Si les dieran todas las bases y los insumos que acabaron de describir y utilizar los compañeros para hacer referencia a la importancia de la ruralidad en el ámbito de los nuevos escenarios del turismo, ¿qué propondrían ustedes en el caso del Departamento del Atlántico? Profesor, pues nosotros pensamos en... Que no sea el grupo, que no sea del grupo que no expuso, sino de los compañeros. que no seamos nosotros. Sí, que no sean ustedes, exactamente.
Ah, ok, creí que había dicho que fuéramos nosotros. No, que no. Deja que los compañeros del grupo opinen. Pregunten también inquietudes, dudas que tengan sobre lo que plantearon los compañeros. ¿Cómo es la pregunta exactamente, profe? Nuevamente, qué pena, pero quiero acomodar mis ideas. La verdad es que yo tampoco entiendo muy bien la pregunta. Ubiquen que los planteamientos que señalaron los compañeros permiten operativizar, como poner en marcha una apuesta de turismo rural. Ustedes, si tuviesen las posibilidades, ¿cómo dinamizarían ese turismo rural en el departamento del Atlántico? ¿En qué escenarios? ¿En qué lugares? ¿Cómo lo harían? ¿Qué utilizarían? Bueno, pero ya los hay, porque pues, si nos vamos al municipio de Usiacurí, sí, es un municipio, por ende, el turismo que se realiza allá es un turismo rural. Y pues tiene sus atractivos, pero digamos que ellos lo han organizado de una forma en la que, valga la redundancia, es ordenado, está delimitado. Ellos han seguido los protocolos de ley para poder ejercer turismo de una forma responsable, ordenada, organizada, estructurada, etc. Pero otros, bueno, en Juan de Acosta ya lo están haciendo también. Yo siempre he considerado que Tubará tiene, digamos que un potencial, entre comillas, porque cuando nos vamos a Tubará y vemos el inventario turístico, tiene muchas cosas, pero no hay un orden, no hay una organización, no hay una estructura, no hay un procedimiento, no hay protocolos, no hay un ente que en realidad se encargue de explotar y de buscar los recursos en inversiones para poder desarrollar un turismo un poco más allá de, oh, tenemos todo esto, pero no hacemos nada. Ese es el conflicto que yo encuentro con Tubará. Y a mí, si tuviera la oportunidad, sí me gustaría crear o hacer inversiones o buscar la forma de encontrar inversiones que puedan facilitar la organización estructural de un turismo de calidad en Tubará, porque tiene todos los recursos geográficos y culturales para hacerlo. Pero de nada sirve, y vuelvo, le insisto, qué pena, pero nada le sirve tener diferentes o un abanico de posibilidades de, aquí tenemos esto y se puede hacer esto, pero cuando ya uno encuentra vacíos en la información y se da cuenta de que, ok, tienen potencial, pero no están haciendo nada, pues de nada sirve que el lugar esté ahí, pero que nadie tampoco lo esté explotando. ¿Qué dicen los compañeros de que desarrollaron hoy la temática? Recuerden cuál es el concepto de turismo rural. Creo que lo dijeron al comienzo. Creo que uno de los compañeros comenzando la exposición, dijo claramente cuál era el concepto de turismo rural. Profesor, Profesor, respecto a la pregunta ¿Sí? No, primero Pues de hecho, el concepto está acá. Hagamos la claridad del concepto Por eso, el concepto está acá. Yo tomo un pantallazo de la diapositiva y dice, el turismo rural es una modalidad de turismo de naturaleza, también llamado alternativo, que junto con el turismo de aventura y el ecoturismo constituyen una opción viable para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas y por la falta de conciencia y respeto a las comunidades donde se desarrolla. ¿Quién más iba a aportar algo? Profe, entonces ahí podríamos decir, con la definición que acaba de leer nuestro compañero, podríamos decir, por ejemplo, en el documental que usted envió a los correos, en el caso de los manglares, en esa
población o en esa zona utilizaron los manglares para hacer senderismo, para hacer y concientizar a aquellas personas que visitaban y todo eso, en el caso de los manglares, y hacían de una u otra forma un turismo, un ecoturismo de conservación, un turismo de conservación y demás, de concienciación. Sí, hay unas asociaciones muy interesantes, como la acabó nuevamente de precisar Leonel y la compañera, pero hay otros aspectos relevantes que hay que adicionar a la dinámica del turismo rural. ¿Cuáles creen que sean, además de lo que ya mencionaron, los aspectos que se pueden adicionar para potencializar o para escoger un lugar y darle fortaleza? Si bien sabemos que hay unos escenarios propiamente han respondido a una dinámica más de turismo hacia esa lógica, digamos, de la naturaleza o de aventura, pero ¿cuáles pueden responder a la lógica propia del turismo rural? Como lo explicaron los compañeros, incluso al final, con las experiencias o con la experiencia que hay en los pueblos alrededor de Bogotá. Profesor, ahí ya tenemos que hablar nosotros, ¿cierto? Es que Vale, sí, pueden hablar ustedes, claro que sí. Ok, bueno, profe, nosotros consideramos acá en el grupo que, reuniendo el tema de lo que es el turismo rural en sí, Usiacurí sí cumple con parte de las características de un turismo rural. Pero con respecto a actividad que involucre, o sea, porque el turismo rural es un turismo como alternativo que tiene dentro de los aspectos de ellos el involucrar a la naturaleza dentro de la realización de la actividad. Entonces, partiendo de ello, nosotros pensamos en el municipio de Piojó. Nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en ese municipio y nosotros hicimos una caminata que fue muy interesante. Era un lugar donde había como una especie de cascada virgen, donde nosotros fuimos allá y cuando fuimos estaba lloviendo demasiado fuerte. O sea, vimos la cascada en todo su, por decirlo de alguna manera, en su esplendor. Entonces, eso es lo que consideramos nosotros como turismo alternativo, turismo rural. Nosotros tuvimos que llegar a ese municipio. Primero pues, llegamos como tal al pueblo, vimos la iglesia, hablamos con algunas personas de ahí que viven cerca, nos dieron la información. En su momento, en realidad, la información fue muy vaga porque ellos, aun cuando tenían esa potencialidad, todo el mundo se iba a trabajar, ellos mismos nos decían que se iban a trabajar para las playas de Santa Verónica, se iban a trabajar para otros lugares que, entre comillas, estaban ya siendo muy turísticos y esos eran lugares muy vírgenes. Entonces, nosotros sí vimos que ellos tenían potencial, pero ellos mismos no tienen como, o en su momento cuando fuimos, pues, no tenían como esa visión de explotar la potencialidad que tenían ahí mismo dentro de su municipio, sino irse a otro lugar. Pero ahí sí nosotros consideramos que se desarrollaba el turismo rural. Incluso el día que nosotros llegamos, estaba la policía del municipio en compañía de muchos niños de ahí del pueblo, haciendo como una campaña para sembrar árboles alrededor de la cascada. O sea, en los bordes de la cascada, por decirlo de alguna manera, y eso nos llamó demasiado la atención. Niños de todas las edades, desde 4 o 5 añitos, iban los niños ya con sus plantitas y se hizo la campaña. Fue muy bacano, fue una experiencia muy chévere y fue una experiencia diferente. No fue la típica de ir a la playa, sí, fuimos a la playa, comimos pescado, no sé qué, la pasamos bacano y ya no. Fue una actividad donde como que nos compaginamos con la naturaleza y le aportamos un poquito de el daño que nosotros mismos causamos. Ese es un ejemplo que nosotros consideramos como desarrollo de la actividad turística de manera rural. Profe, con relación a lo que estaba diciendo el primer compañero, que ahora se me escapa el nombre, no, Alfonso, no, Miguel,
Sebastián, perdón. Él hablaba sobre Tubará y creo que el problema radica un poco en lo que estaba comentando Alfonso. Eh, las personas de las comunidades, o sea, las mismas personas de las comunidades son las que pues deben impulsar como tal el turismo rural, pero tampoco, o sea, algo de lo que yo expuse decía pues de que no le puedes exigir a ellos que ellos promuevan eso si nunca se les ha dado la pertinente como, o sea, no se le ha dado la pertinente educación, pues para que, o sea, no se ha llegado a ellos, los entes gubernamentales no han llegado a ellos para nutrirlos, porque ellos no lo saben, que tienen tanto, que tienen todo lo que tienen. Entonces, por eso decía mi compañero Alfonso que se iban a trabajar muchas de las localidades como Tubará, las personas se van a trabajar a otros lugares y no explotan como tal los recursos, o sea, no promueven como tal los recursos que ellos mismos tienen. Entonces, creo que también de ahí radica bastante el problema del cual hablaba ay, se me olvidó el nombre, Leonel. Muy bien, ¿quién más quiere aportar algo? Entonces ahí se necesitan políticas públicas que dinamicen esos sectores. Por supuesto, eso es una de las herramientas que se busca atender. Pero también hay una, aparte de la política, es entender la lógica por la cual se desarrolla la misma condición del desarrollo del turismo rural. También se concentra mucho el desarrollo de las actividades rurales. Esas son como una de las esencias fundamentales del desarrollo y la potencialidad que tiene el turismo, digamos, el turismo rural. Gran parte del surgimiento o el resurgimiento del turismo rural se da como una alternativa a los procesos y crisis del desarrollo económico, digamos, a comienzos del siglo XXI. Y eso o el punto de partida se encuentra dinamizado en Europa, digamos, en la crisis que se da en Europa en los años 2000 y que genera una posibilidad para que la reinserción o la reincorporación de la ruralidad dentro de paquetes turísticos se fuera fortaleciendo a medida de que ya no solamente se ofertaban lugares solamente para la naturaleza, sino lugares para tener la experiencia, por ejemplo, de ordeñar una vaca, de sembrar o recoger, digamos, por ejemplo, las uvas en un viñedo en temporada de recolección de las cepas, que eso en Europa es como un acontecimiento muy significativo porque mucho por ejemplo, de las zonas de viñedos en Francia, en España y en varias regiones donde se produce bastante vino, pues la uva se recoge a mano y todo un proceso o unas dinámicas para poder reconfigurar esa nueva práctica era poder llamar la atención incluso de mismos turistas y el paquete incluía la temporada de recolección de uvas y eso es todo una estrategia muy interesante de desarrollo que se fue consolidando, digamos, a nivel general en esos procesos de configuración de las nuevas dinámicas del turismo rural. Nosotros en Colombia tenemos una particularidad de nuestro escenario, digamos, rural porque está virgen, está bruto. Y nosotros a veces, como ustedes dicen, encuentran y han hecho esas experiencias en la caminata, pero ¿qué se encuentra uno en esas caminatas o en esos recorridos por la naturaleza? También la vida rural, el campesino con su animal, con su burrito, o el campesino ordeñando vacas, o el campesino apenas regresando ya de su roza. Es decir, uno encuentra esa relación que es la que viene encontrando y viene dinamizando una nueva experiencia que va buscando o abriendo paso a nuevas alternativas. Como ustedes dicen, la gente se está yendo a otros trabajos, buscando otros servicios y no está aprovechando la dinámica que tiene en su entorno. ¿Por qué? Porque prácticamente la agricultura, la ganadería o lo que son los oficios rurales se están perdiendo. Los jóvenes ya no
quieren estar en el campo, no quieren asociarse, no quieren, digamos, hacer lo que hacía el abuelo, lo que hacía el papá, porque se dedican a otras cosas, están más ligados a la vida urbana, a la vida digamos, de la monotonía de los pueblos, de las ciudades, y ya el trabajo campesino se está perdiendo. Es una gran problemática que tiene el contexto general de América Latina por esas transiciones y movilidades poblacionales de una zona rural a una zona urbana, pero ahí hay prácticas y saberes. Hay saberes en los cuales se están reinsertando en la nueva oferta turística. Por ejemplo, cómo se siembra la yuca, cómo se siembran el millo, cómo se recoge el millo, cómo se recoge el guandul. Son productos autóctonos que tenemos en la región, aquí en el departamento del Atlántico. Cómo digamos, se planta, digamos, digamos, el terreno para que pueda, digamos, crecer el pasto digamos, para el alimento del ganado. Entonces hay todos unos escenarios que a veces incluso son espacios de contradicción en la lógica del desarrollo urbanístico, perdón, del desarrollo rural frente a esas dinámicas de la explotación de los recursos sostenibles en el campo, porque, por ejemplo, la agricultura genera un impacto de unas emisiones de metano en términos generales, pero yo hablo más que todo de esa agricultura de subsistencia o esa ruralidad de la subsistencia. Ese campesino que se dedica por esfuerzo propio a desarrollar un producto de cosecha o lo que se conoce como la agricultura productiva. Aquí en el Caribe, por las condiciones climáticas, se desarrollan agricultura de cosecha. Hay un escenario muy interesante que a veces es lamentable que no se pueda dinamizar, que es cuando hay la cosecha de ciruelas. Se pierde tanta ciruela en toda esa región central del Atlántico que uno se pregunta, pero ¿por qué no se dinamiza y se crea todo un escenario, un paquete en torno a la ciruela? No solo, digamos, por el festival que se hace en Campeche, sino toda una dinámica de un corredor que puede, inclusive, conocer la lógica de digamos, de este fruto. Es muy particular, que solo se da a comienzos de año y crece de una manera que, pues, no sé si los biólogos han hecho algún trabajo, los botánicos han hecho algún trabajo con la ciruela, pero no sabemos por qué la ciruela tiene esa abundancia en ese periodo del año, de comienzos de año, y permite por lo menos hacer unas formas de rentabilidad de algunas familias que han tratado de reactivar económicamente ese negocio de la ciruela, pero por lo menos la gente, y cuando uno camina en esas zonas que no tiene dónde traerse tanta ciruela, uno se pregunta por qué esto no se dinamiza, por qué la ciruela, por ejemplo, no se exporta, igual cuando hay mango, cuando hay cosecha de aguacate. Es decir, vivimos en un país tropical en donde hay unas condiciones climáticas ideales para el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura productiva, y que en el seno, digamos, de estas culturas tradicionales de los campesinos, de la gente que produce la ciudad, hay todo un saber, todas unas prácticas. Incluso esas prácticas se transmiten de manera oral. Y algunas de esas prácticas se acercan mucho a lo que van a hablar los compañeros de la gastronomía. Por ejemplo, el papel que juega la gastronomía, o sea, la comida sin los campesinos y sin lo que sea en el campo, la comida tradicional, por ejemplo, no existiera. Entonces, ahí hay que dar puntos de equilibrio y ustedes como administradores de empresas turísticas tienen que mirar estas oportunidades también como bombillos para que se alumbren las perspectivas y puedan dinamizar algunos de estos espacios interesantes de análisis. Entonces, yo creo que es una invitación como a seguir reflexionando para seguir integrando estos procesos de análisis de manera interdisciplinar. Ojo, que aquí no solamente ustedes como administradores de empresa van a buscar las fuentes de negocio, las fuentes de ingresos, sino también las fuentes en las cuales ustedes puedan generar una sostenibilidad de todo un producto, que pueden generar un paquete turístico, pero a la vez también pueden generar una producción económica de base, como es el caso de la agricultura, y así seguir y en hacer y desarrollar otros encadenamientos productivos que le puedan permitir a unas familias
en X o Y municipio un proceso de integración digamos, a la lógica de la economía global o la lógica de la economía de mercado, que se centra principalmente en que estos encadenamientos logren sostenerse en el tiempo y logren sostenerse en el tiempo teniendo en cuenta el tema ambiental, el tema social y el tema también de esos elementos del desarrollo. Entonces, felicitaciones al grupo. Ahora mismo voy a pasar asistencia para... me preocupa la inasistencia hoy de muchos de los compañeros. No sé qué les habrá pasado. Aroca Dainela. Porfa, si pueden activar su cámara, les agradezco para saber que están allí. Aroca Dainela está. Profe, Daniela no está aquí. Bocanegra, Stephanie. Presente, profe. Muy bien, Stephanie, ahí te vemos. Camacho, Daniela. Ya creo que está en el otro grupo, me parece. Voy a sacarla enseguida. Daniela está dando las clases en grupo 2. Sí, voy a sacarla enseguida. Cantillo, Dayson. Cantillo, Dayson. Carreño, John. Presente, profe. ¿Tienes cámara ahí? Sí. Vale, ahí te vemos, John. Castilla, Mayra. Castilla, Mayra. Castro, Rodríguez, Vareli. Presente, profe. Coronado, Fanor. Profe, Mayra Castilla, notificó que no tenía luz en el grupo. Mayra Castilla. Bueno. Coronado, Fanor. Este muchacho también estaba en el grupo de ustedes, ¿cierto? El que iba a poner hoy y no ha aparecido. Sí, profe, él sigue sin aparecer. Bueno, entonces seguirá sin aparecer. Voy a pasar el reporte. Correa, Luis. Correa, Luis. Presente. Porfa, activa tu cámara. Correa. La tengo activa, profe. Bien, perfecto. Ahí te veo. Vale, bien. Durán, Dayana. Presente, profe. Hola. Sí, aquí te escuché. Ah, ok. Lo siento. Figueroa, Leonel. Presente, profesor. González, David. Presente, profe. Hernández, Manuela. Hernández. Presente, profe. Hernández, Karen. Buenas noches, profesor. Presente. Herrera, Ximena. Aquí estoy, profe. Julio, No tengo luz. No tengo luz, profe. Julio Alfonso. Igual aquí le pongo el video. Esperen. Pero no se ve nada, Ximena. No se ve nada porque no tengo luz. Se ve nítido. Dale, Julio, Julio Alfonso. Presente, profesor. Julio Kevin. Presente, profe. Medina Lady. Medina Lady. Merlano Dailín.
Presente, profe, y activo mi cámara. Anda. Una niña. Ya. Listo, ahí te vemos. Mami, ya voy. Bueno. Ya te la foto. Sí, mami, ya. Morelo, Kimberly. Moreno, Kimberly. Profe, Kimberly se encuentra sin internet. Muñetón, Gloria. Muñetón, Gloria. Peña, Wendy. Profe, Wendy no tiene internet hoy, por eso no se pudo conectar a la clase. Rada, Miguel. Rada, Miguel. Sierra, Beltrán. Profesor, Presente. Miguel Rada es el que expuso en mi grupo, pero él está Presente, profesor trabajando. Miguel. Ya. Presente, Miguel. Sierra, Kateilin. Kathleen, presente. Vargas, Sebastián. Vargas, Sebastián. Profesora Sebastián se le fue la luz, él también expuso en mi grupo. Sí, yo lo escucho. Vázquez, Giselle. Vázquez, Acá, Giselle. profe, presente. Reyes, Anthony. Presente. Reyes, Anthony. Presente, profesor. Buenas noches. Bueno, entonces por hoy terminamos la clase. Nos vemos el próximo viernes con la continuidad del taller. Y estamos ahí en contacto. Pónganse activos con las actividades del sitio. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al correo. Listo, profe. Que tengan